Claudia Sheinbaum llegó a Zacatecas con la intención de encabezar un acto de control político, pero en unos minutos, el escenario dejó de obedecerle. Los productores de frijol no estaban ahí para escuchar una ceremonia más. Estaban ahí para reclamar. Reclamaban precios bajos, abandono institucional y promesas que no se traducen en alivio real. Y en ese instante, frente a una multitud alterada y con David Monreal recibiendo abucheos, Sheinbaum tomó una decisión que vale más por lo que revela que por lo que resolvió. En lugar de entrar al fondo económico del conflicto, eligió mover la conversación hacia el terreno simbólico. Dijo que el frijol era un alimento bendito. Habló de sus proteínas, habló de combinarlo con maíz o arroz. Y luego soltó la frase que convirtió una protesta sectorial en una escena política nacional: somos frijoleros y a mucha honra. Esa frase no fue un accidente retórico, fue una maniobra. Sheinbaum entendió que no podía apagar el malestar con una respuesta técnica rápida, así que intentó rediseñar el clima emocional del evento. Cambió el eje, del reclamo por precios al orgullo nacional, de la exigencia concreta a la identidad, del enojo productivo a una narrativa de pertenencia. Incluso enlazó ese discurso con referencias históricas, con el pasado mexicano, con la idea de que desde fuera se ha insultado al país y que ahora tocaba resignificar ese insulto como emblema, pero ahí aparece la fisura. Porque una cosa es usar símbolos para reforzar liderazgo, y otra muy distinta es usarlos cuando enfrente hay productores desesperados esperando respuestas materiales. Lo que para su base puede sonar a cercanía popular, para muchos otros suena a evasión. Y matiz es decisivo. Sheinbaum no solo buscó defenderse del momento incómodo, buscó impedir que la escena se convirtiera en la imagen de un gobierno incapaz de responder más allá del discurso. Ese movimiento revela una lógica profunda de su estilo político. Cuando el conflicto amenaza con desordenar la escena pública, Sheinbaum intenta recuperar el mando desde el relato. No siempre desactiva el problema, pero sí intenta reposicionarse como la voz que define el sentido del conflicto. Y eso, en Zacatecas, abrió una pregunta más peligrosa que los propios abucheos. Si la presidenta ya está recurriendo a la épica para contener el desgaste, entonces el problema no era solo el frijol, era el tamaño del malestar acumulado detrás de ese reclamo. Para entender por qué ese momento en Zacatecas se volvió tan delicado para Claudia Sheinbaum, hay que mirar el entramado de poder que lo rodea. No era solo un evento agrícola, era un punto de cruce entre intereses locales, tensiones internas de Morena y una narrativa nacional que el nuevo gobierno intenta consolidar sin fisuras visibles. Zacatecas no es un territorio neutral. Es un estado marcado por la influencia del Grupo Monreal, una de las corrientes más complejas dentro del oficialismo. David Monreal, como gobernador, representa no solo una administración estatal, sino una pieza dentro de un equilibrio político más amplio. Cuando los productores lo abuchean, no solo están rechazando a un funcionario local, están enviando una señal de desgaste hacia una red de poder que ha sido clave en la estructura de Morena. Y Sheinbaum llega ahí, no como observadora, sino como la figura que debe sostener ese equilibrio. Su margen de maniobra es limitado. Si se distancia del Grupo Monreal, abre una fractura interna. Si lo respalda sin matices, absorbe el costo del descontento. Por eso su reacción no puede leerse solo como improvisación. Es una decisión condicionada por la necesidad de mantener cohesión dentro de su propio bloque. A esto se suma otro elemento clave en la política social del gobierno. Programas como Alimentación para el Bienestar buscan proyectar una imagen de apoyo directo a sectores vulnerables. Pero en el caso del frijol, el problema no es solo el consumo, es la rentabilidad para el productor. Y ahí aparece la contradicción estructural. El gobierno puede impulsar campañas de consumo, puede comprar cosechas a través de esquemas de acopio, pero si los precios siguen por debajo del mercado o no resultan competitivos, el conflicto no desaparece, se pospone. Sheinbaum lo sabe. Por eso, cuando dice,
Tampoco vamos a prometer lo que no se puede. Está marcando un límite. Pero ese límite también revela otra cosa: la incapacidad de ofrecer una solución inmediata sin comprometer recursos o decisiones que podrían desordenar otras áreas del gobierno. En otras palabras, está administrando expectativas en un contexto donde la presión ya está encima. Mientras tanto, otros frentes comienzan a tensarse en paralelo. Dentro del Senado, figuras como Gerardo Fernández Noroña protagonizan episodios que reflejan un estilo confrontativo que termina contaminando la imagen institucional. El caso del coro de Morón. Morón frente a Grecia Quirós no es un hecho aislado. Es un síntoma de un clima político donde la disciplina interna se debilita y las tensiones se expresan de forma pública. Y en otro nivel, declaraciones como las de Félix Salgado Macedonio sobre el nepotismo, aunque luego matizadas, dejan ver fisuras discursivas dentro del propio movimiento. Porque aunque niegue haber señalado directamente a Luisa María Alcalde, el mensaje ya circuló. Y en política, lo que se insinúa muchas veces pesa tanto como lo que se afirma. Todo esto configura el verdadero escenario que enfrenta Sheinbaum. No se trata solo de gestionar una protesta de productores. Se trata de sostener un sistema político donde cada error, cada frase y cada reacción se amplifica y se conecta con otras tensiones. Por eso, lo que ocurrió en Zacatecas no fue un incidente aislado. Fue un punto de condensación de múltiples presiones que empiezan a rodear su gobierno. Y si esas presiones ya son visibles en eventos públicos, la pregunta inevitable es: ¿qué ocurre cuando esas mismas tensiones se transforman en conflictos abiertos dentro del propio sistema? Porque ahí es donde la narrativa ya no alcanza. Lo que en Zacatecas parecía una incomodidad controlable empezó a transformarse en un conflicto más profundo en el momento en que las voces dejaron de ser aisladas y comenzaron a conectarse. No era solo el productor que reclamaba precios. Era una cadena de inconformidades que, juntas, empezaban a dibujar una narrativa peligrosa para Claudia Sheinbaum, la de un gobierno que responde más con discurso que con soluciones concretas. El primer estallido visible fue el abucheo, no solo contra David Monreal, sino contra la escena completa. Ese tipo de reacción pública no surge de la nada, es acumulación, es desgaste, y cuando ocurre frente a la presidenta, el mensaje cambia de escala. Ya no es un problema local, es un síntoma nacional. Sheinbaum intentó contener ese momento con una pregunta dirigida a la multitud: ¿quién quería que continuara? Esa maniobra buscaba recuperar control, convertir a la audiencia en aliada y aislar a los inconformes. Es una técnica clásica de liderazgo político en contextos hostiles, pero también es una señal de que el control inicial se había perdido. Cuando un líder necesita validar su continuidad en medio de un evento, es porque la autoridad ya está siendo cuestionada en tiempo real. Al mismo tiempo, el contenido de su mensaje empezaba a generar otra capa de conflicto: la insistencia en el consumo de frijol, en su valor nutricional y en la autosuficiencia alimentaria. Chocaba directamente con la realidad que los productores estaban denunciando. Para ellos, no se trataba de promover el consumo, se trataba de sobrevivir económicamente, y esa desconexión entre discurso y necesidad real es, en política, uno de los detonantes más rápidos de deslegitimación. Mientras esto ocurría en el terreno, la reacción fuera del evento amplificó el problema. Comentarios críticos comenzaron a señalar que el mensaje de Sheinbaum podía interpretarse como una forma de normalizar la precariedad. La idea de que comer frijoles con arroz es casi como comer carne no fue leída como una recomendación nutricional. Fue leída como una señal de resignación, como si el gobierno estuviera diciendo: esto es lo que hay. Acostúmbrense. Y ahí es donde el conflicto se vuelve más complejo, porque Sheinbaum no solo enfrenta a opositores tradicionales, empieza a enfrentar narrativas que erosionan su imagen incluso dentro de sectores que podrían ser neutrales o incluso cercanos. Cuando el discurso se percibe como desconectado de la realidad, el desgaste no necesita de una campaña organizada, se expande por sí solo. En paralelo, otros episodios dentro del propio oficialismo refuerzan esa percepción de desorden.
La defensa de Noroña, negando su papel en un acto claramente visible. Introduce la idea de una élite política que evita asumir responsabilidades. Y cuando Salgado Macedonio se contradice al hablar de nepotismo, la imagen que se proyecta es la de un movimiento que no logra sostener coherencia interna. Todo esto converge en un punto crítico para Sheinbaum. El conflicto ya no es solo externo. Es una suma de tensiones que empiezan a rodearla desde distintos frentes. Y en ese escenario, cada decisión deja de ser aislada. Cada movimiento se convierte en una señal que puede fortalecer o debilitar su posición. La pregunta ya no es si puede contener una protesta. La pregunta es si puede evitar que múltiples conflictos se alineen al mismo tiempo. Porque cuando eso ocurre, la política deja de ser gestión y se convierte en supervivencia estratégica. Aquí es donde la figura de Claudia Sheinbaum deja de ser simplemente reactiva y empieza a revelar su lógica estratégica. Porque lo ocurrido en Zacatecas no fue solo una respuesta improvisada ante una protesta. Fue una demostración de cómo intenta gestionar crisis políticas sin ceder el control del relato. Primero, hay que entender el núcleo de su movimiento. Sheinbaum no responde al conflicto atacándolo directamente. Lo reencuadra. En lugar de discutir el precio del frijol en términos de mercado, lo trasladó al terreno de la identidad nacional. Eso no resuelve el problema económico, pero sí le permite ganar tiempo político. Y en política, el tiempo es un recurso clave. Segundo, su discurso no fue aislado. Encaja con una línea más amplia heredada del López Obradorismo, convertir las tensiones materiales en narrativas morales. Cuando Sheinbaum habla del frijol como alimento bendito, no está solo describiendo un producto, está elevando el tema a un plano simbólico, donde cuestionar el mensaje puede parecer cuestionar la identidad misma. Es una forma de blindaje discursivo. Pero esa estrategia tiene un límite. Funciona cuando la base social está alineada emocionalmente. Falla cuando el malestar es demasiado concreto. Y en Zacatecas, el reclamo era directo: precios injustos, falta de apoyo, abandono. Ahí, el discurso simbólico corre el riesgo de parecer desconectado. Y cuando eso ocurre, la narrativa deja de proteger al liderazgo y empieza a exponerlo. Tercero, Sheinbaum introduce un elemento de contención: no prometer lo imposible. Esa frase, aparentemente prudente, es en realidad una señal estratégica hacia dos audiencias. Hacia los productores. Marca un límite. Pero hacia el aparato del gobierno. Envía un mensaje de disciplina fiscal y control. Está diciendo: no voy a comprometer recursos sin respaldo. Es una forma de mantener estabilidad interna, aunque implique costo político externo. Cuarto, su manejo del público en el evento revela otra capa. Cuando pide que voten si quieren que continúe, no solo busca apoyo, busca aislar la disidencia. Convierte a la mayoría en legitimadora de su presencia y, al mismo tiempo, reduce a los inconformes a una minoría visible. Es una técnica de control de masas que transforma una protesta en un juego de mayorías. Sin embargo, el verdadero desafío no está solo en el evento. Está en lo que ocurre alrededor. Mientras Sheinbaum intenta sostener coherencia desde arriba, figuras dentro de su propio movimiento generan ruido que complica su estrategia. Noroña, al negar su responsabilidad en un acto público evidente, debilita la narrativa de honestidad. Salgado Macedonio, al contradecirse, erosiona la consistencia del discurso contra el nepotismo. Esto obliga a Sheinbaum a operar en dos niveles simultáneos. Hacia afuera, debe proyectar control y cercanía. Hacia adentro, debe contener desorden y evitar fracturas. Y ese equilibrio es extremadamente frágil, porque cada error interno se convierte en munición externa. Aquí aparece la clave estratégica más importante: Sheinbaum no está gobernando en un entorno estable. Está administrando tensiones acumuladas. Y su principal herramienta no es solo la política pública,
sino la capacidad de sostener un relato que mantenga unido a su bloque mientras enfrenta críticas crecientes. Pero esa herramienta tiene desgaste. Cada vez que se usa para cubrir una falla estructural, pierde fuerza. Y la gran incógnita es cuánto tiempo puede seguir funcionando antes de que la realidad supere al discurso. Porque si la narrativa deja de convencer, entonces el conflicto ya no se puede reencuadrar, se tiene que resolver. Y ahí es donde comienza la verdadera prueba de poder para Claudia Sheinbaum. Las consecuencias de lo ocurrido en Zacatecas no se quedan en ese evento. Empiezan a proyectarse hacia el futuro político de Claudia Sheinbaum con una velocidad que no siempre es visible de inmediato, pero que puede definir el tono de su gobierno en los próximos meses. Primero, hay un efecto directo sobre su credibilidad. Cuando una presidenta enfrenta un reclamo concreto y responde con una narrativa simbólica, el riesgo no es solo la crítica momentánea, es la acumulación de dudas. ¿Está dispuesta a tomar decisiones difíciles o preferirá administrar el conflicto con discurso? Esa pregunta empieza a instalarse. Y cuando se repite en distintos sectores, se convierte en un problema estructural. Segundo, el tema del campo no es menor. Los productores de frijol son solo una parte de un sector más amplio que ya ha mostrado capacidad de presión. Bloqueos, cierres de carreteras, protestas organizadas. Ya ocurrió antes con el maíz. Y la percepción de que el gobierno da largas o evita el contacto directo puede reactivar ese tipo de movilización. Si eso sucede, Sheinbaum no enfrentará un evento aislado, sino un frente social activo. Tercero, la relación con los gobiernos estatales entra en una zona delicada. El abucheo a David Monreal no solo debilita al gobernador, también coloca a Sheinbaum en una posición incómoda. Si respalda a sus aliados locales, comparte el desgaste, si toma distancia, abre fisuras internas. Y en un sistema político donde la cohesión es clave, esas fisuras pueden crecer más rápido de lo esperado. Mientras tanto, otros temas comienzan a amplificar la presión. El manejo de cifras de desaparecidos, cuestionado por colectivos como las Madres Buscadoras, introduce una dimensión aún más sensible. Aquí ya no se trata de economía, se trata de legitimidad moral. Cuando organizaciones acusan al gobierno de minimizar la tragedia, el impacto trasciende cualquier narrativa, porque es un terreno donde el discurso tiene menos margen de maniobra. Y si a eso se suma la percepción de impunidad o contradicción dentro del propio oficialismo, el cuadro se complica aún más. Cada episodio como el de Noroña o Salgado Macedonio no es solo un escándalo aislado, es una pieza que alimenta la idea de desorden, de incoherencia, de falta de control interno. Aquí es donde aparece el verdadero dilema estratégico para Sheinbaum. Puede seguir apostando por la narrativa como herramienta principal de contención, o puede empezar a asumir costos políticos más altos para resolver problemas de fondo. Pero ambas opciones tienen riesgos. La primera desgasta su credibilidad, la segunda puede tensionar su propio bloque. Y hay otro factor que no se puede ignorar: el contexto internacional. Cuando menciona que no quiere pleitos con Estados Unidos, pero al mismo tiempo recurre a un discurso nacionalista, está caminando sobre una línea fina. Cualquier error de cálculo puede escalar más allá de lo doméstico. En este punto, la política deja de ser solo administración. Se convierte en anticipación. Porque si Sheinbaum no logra contener estas tensiones antes de que se conecten entre sí, el problema ya no será un evento, ni un sector, ni una declaración. Será un clima político generalizado. Y cuando ese clima cambia, ya no basta con controlar el mensaje. Hay que cambiar la realidad que lo sostiene. Al final, lo que ocurrió en Zacatecas no fue solo un momento incómodo en la agenda de Claudia Sheinbaum. Fue una advertencia. Una señal temprana de cómo pueden evolucionar las tensiones que hoy parecen dispersas, pero que mañana pueden alinearse y convertirse en una presión sostenida sobre su gobierno. Porque aquí hay algo clave: Sheinbaum todavía controla el relato. Todavía tiene la capacidad de reencuadrar conflictos, de movilizar símbolos,
de apoyarse en una base que responde al lenguaje emocional, pero cada vez que utiliza esa herramienta frente a problemas concretos, el margen se reduce, la narrativa no desaparece, pero pierde eficacia. Y cuando pierde eficacia, el liderazgo entra en una zona más expuesta. Zacatecas mostró exactamente eso. Un punto donde el discurso ya no logra absorber completamente el descontento, donde la realidad empieza a filtrarse por encima del mensaje, y donde la presidenta se ve obligada a decidir entre sostener el control simbólico o enfrentar el costo de cambiar las condiciones materiales. El riesgo no está en una protesta, está en la repetición. Si escenas como esta comienzan a replicarse en otros sectores campo, seguridad, economía, entonces el problema deja de ser episódico y se vuelve sistémico. Y en ese escenario, cada respuesta cuenta más. Cada omisión pesa más. Cada frase se analiza con mayor dureza. Además, el frente interno sigue siendo una variable crítica. Mientras existan contradicciones, desorden o disputas dentro del propio movimiento, Sheinbaum no solo tendrá que gobernar hacia afuera, tendrá que contener hacia adentro. Y ese doble frente es uno de los desafíos más complejos en cualquier administración. Aquí es donde el tiempo político se vuelve determinante, porque todavía está a tiempo de corregir, de ajustar, de cambiar el balance entre narrativa y acción. Pero ese margen no es infinito. Y cada evento como el de Zacatecas consume parte de ese capital. La gran pregunta es si Claudia Sheinbaum va a seguir apostando a la construcción del relato como principal herramienta de poder, o si va a empezar a asumir los costos de decisiones más duras para cerrar las brechas que hoy ya son visibles. Porque en política, el verdadero punto de inflexión no ocurre cuando estalla el conflicto, ocurre cuando el líder decide cómo enfrentarlo. Y lo que vimos en Zacatecas podría no ser el clímax, sino apenas el inicio. Si este análisis te está ayudando a entender lo que realmente está pasando detrás del discurso político, vale la pena seguir observando cada movimiento, porque en cada detalle se está definiendo el rumbo de todo un gobierno.